Escuchando a Gretchen, tuve una fuerte impresión de que en su historia familiar debía de existir un trauma importante. He observado que en estos casos es esencial prestar atención a las palabras que se pronuncian para encontrar en ellas pistas que apunten al hecho traumático que está detrás de los síntomas del paciente. Cuando pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que pensaba era literalmente arrojarse a una cuba de acero fundido, en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo, me dijo, mirándome fijamente a los ojos. La falta de emoción con que me dijo esas palabras me impresionó. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo me llamaron la atención las palabras evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos de familias que sufrieron las consecuencias del Holocausto, he aprendido a dejarme guiar por sus palabras. Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubieran participado en el Holocausto. Gretchen me dijo que no en un primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Esta había nacido en Polonia, en el seno de una familia judía, pero se había convertido al catolicismo cuando emigró a los Estados Unidos y se casó con el abuelo de Gretchen en 1946. 2 años antes, toda su familia de la abuela había perecido en los hornos de Auschwitz. Literalmente los habían gaseado, inundado de vapores venenosos y los habían incinerado. Ningún familiar próximo de Gretchen hablaba nunca con su abuela de la guerra ni de la suerte que habían corrido sus hermanos y sus padres. En vez de ellos, como suele suceder en casos de traumas tan extremos, el tema se evitaba por completo. Gretchen conocía a grandes rasgos su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y depresión. Yo vi con claridad que las palabras que empleaba y los sentimientos que describían no salían de ella, sino que en realidad tenían su origen en la abuela de Gretchen y en los familiares de esta que habían perdido la vida. Expliqué esta relación a Gretchen, que me escuchó con gran atención. Abría mucho los ojos y le asomaba el color a las mejillas. Me daba cuenta que lo que le decía le llegaba hondo. Gretchen tenía por fin una explicación de sus sufrimientos que le parecían incomprensibles. Para ayudarla a que entendiera mejor aquel descubrimiento nuevo para ella, le pedí que se imaginara que estaba en el lugar de su abuela, poniéndose los zapatos de ellas, que representaríamos con un par de plantillas de goma espuma que puse en el centro de la moqueta de mi consulta. Le pedí que se imaginara lo que podría haber sentido su abuela después de haber perdido a todos sus seres queridos. Para ir un poco más allá, le pregunté si sería capaz de ponerse literalmente sobre las plantillas en la piel de su abuela y de sentir los sentimientos de su abuela en su propio cuerpo. Gretchen dijo que tenía sensaciones abrumadoras de pérdida y de duelo, de soledad y de aislamiento. También tenía el sentimiento profundo de culpabilidad que se da muchos supervivientes. La culpabilidad de haber salido con vida después de que mataran a tantos seres queridos. Para procesar un trauma, a los pacientes se les suele resultar útil pasar por una vivencia directa de los sentimientos y sensaciones que han mantenido sumergidos en su cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos. Comprendió también que había asumido algunos elementos de deseo de muerte de su abuela. Cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar bajo una luz nueva, su cuerpo empezó a ablandarse, como si pudiera relajar por fin una enorme tensión interna que albergaba desde hacía mucho tiempo. Como en el caso de Jess,
El reconocimiento por parte de Gretchen de su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia. No fue más que un primer paso en su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera honda. Exploraremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar por fin las heridas de las generaciones pasadas. Un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre y una chica puede tener la nariz de su madre, pero lo que había heredado Jess era el miedo de su tío a no volver a despertarse, y Gretchen llevaba encima, en su depresión, la historia de su familia durante el Holocausto. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolverlos en una sola generación. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmensos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que las personas han sido capaces de afrontar o resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo. Pero cuando bloqueamos los sentimientos, estamos truncando, sin saberlo, el proceso necesario de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. A veces el dolor queda sumergido hasta que puede encontrar una vía para manifestarse o resolverse. Esta manifestación del dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntomas de difícil explicación. En el caso de Jess, el frío y los temblores incontrolados no aparecieron hasta que éste alcanzó la misma edad de su tío Colin cuando murió congelado. En el de Gretchen, la desesperación, la angustia y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre, desde que ella recordara. Estos sentimientos habían pasado a formar una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no procedían de ella misma. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados, como Jess y Gretchen. Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra y reciban medicación, terapia y una combinación de ambas cosas. Pero si bien estas vías pueden darles algún alivio, generalmente no les proporcionan una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de Gretchen y Jess. Sin embargo, otros hechos, tales como la muerte de un progenitor o de un recién nacido, la entrega en adopción de un niño, la pérdida de un hogar o incluso la falta de atención de una madre, pueden tener efectos de hundir los muros de apoyo y de obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista los orígenes de estos traumas, podemos cerrar por fin las pautas familiares que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. En el capítulo siguiente estudiaremos los cambios epigenéticos, es decir, las modificaciones químicas que se producen en nuestras células a consecuencia de un hecho traumático. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos en las situaciones de estrés, lo cual es positivo, según dicha autora. Yehuda pregunta, ¿con quién preferirías estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ya haya pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor de explicarnos a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. Visto de este modo, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales
no solo suelen crear un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y resistencia que se hará sentir durante las generaciones que sigan a la nuestra.